¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este análisis inmediato a lo que sucedió en Las Vegas, la pelea entre Michel Rivera y Frank Martin, victoria de Martin en las tarjetas por una distancia abrumadora, victoria si se quiere contundente y justificada, hubo una gran diferencia en cualidades, hubo una gran diferencia en virtudes y hubo un boxeo, un estilo y un ritmo de pelea que se impuso de principio a fin. No solo dominó la pelea Martin, sino que también se impuso en un aspecto crucial en cualquier pelea de boxeo, que fue con su actitud y con su personalidad. Fue en cierta medida bastante decepcionante el papel de la Zarza Ali. Debemos analizar los aspectos cruciales que llevaron precisamente dónde estuvieron los defectos, pero también dónde estuvieron las virtudes, porque cuando se producen este tipo de victorias no se trata solo de los defectos y las limitaciones del que pierde, sino de las virtudes y los aciertos del que gana. Y realmente hubo aciertos que vienen desde el planteo, desde el plan de pelea de un Frank Martin que arrancó de forma muy diferente a como lo imaginábamos. Creíamos, en viendo sus peleas anteriores, de que se iba a plantar allí en la mitad del cuadrilátero e iba a intentar imponer su actitud, su presión y tratar de romper de inmediato el bloqueo defensivo, a ese bloqueo defensivo que iba a anteponer Michel Rivera aprovechando su mejor alcance de brazo y utilizando el jab. En absoluto fue eso lo que hizo, al contrario, incluso yo me apunté por ahí que mi primer apunte en esta pelea es que lo veía cauteloso y respetando en demasía en el primer asalto la posibilidad de los golpes de poder del dominicano. Fue una estrategia muy bien planteada porque no solo confundió a su rival, sino que le rompió de inmediato la estrategia, esa que era obvia, de trabajarlo, esperar que viniera, retroceder, tomarlo en contragolpe, golpearlo con el jab y hacerlo fallar precisamente dando el paso atrás y utilizando el juego de pies para salir por piernas de cualquier acoso. Eso es lo que esperábamos y suponíamos que eso fue lo que preparó Hernán Caicedo durante la semana, durante todo el campamento para esta pelea. El plan de Derrick James con su pupilo realmente dio un excelente resultado, fue de menos a más Frank Martin, pero siempre imponiendo su velocidad por encima del acoso y la presión. No hubo momentos de presión extrema, él se tomaba los tiempos, le cedía la iniciativa a Rivera, que muchas veces provocaba. Yo creo que el primer detalle, la primera lectura positiva que le dio el equipo de Frank Martin fue a ese defecto que tiene Rivera cuando da el paso adelante. Él va con el jab, larga la derecha entrando, pero siempre queda a mitad de camino, no le da la velocidad correcta y no tiene la capacidad ni la velocidad de salir rápidamente hacia atrás. Era él el que quedaba colgado muchas veces con esos golpes y le permitía con un mínimo movimiento de cintura quitarse esa derecha y quedar listo para responder en contragolpe, y ahí es cuando le iba llegando con golpes muy duros, precisamente con la izquierda e incluso con los ganchos de derecha. Me refiero a Frank Martin. Cuando era Martin el del ataque, cuando era él que iba a buscar a entrar con combinaciones y secuencias, lo hacía con demasiada velocidad, nunca se podía quitar los golpes de Rivera y cometió un error que yo creo que es terrible porque está en la tapa del libro. Martin es un hombre, obviamente un hombre de postura zurda. Michel Rivera es un hombre de postura derecha. Se suponía que iba a trabajar detrás del jab e iba a caminar saliendo de la mano más peligrosa, esa que entra a colocar el doble gancho, que es con la izquierda, que iba a salir para su izquierda Michel Rivera. Sin embargo, lo vimos permanentemente caminar hacia su hombro derecho, es decir, caminaba al encuentro de la mano izquierda de su rival. Fue así que lo tomó varias veces, incluso en su caída del séptimo episodio, sale de uno de esos errores, la incapacidad de tener los reflejos y la velocidad suficiente para salir dando el paso atrás y quitarse de la línea de tiro en corto, donde más peligroso es Martin. Allí lo colocó una combinación rápida en la corta distancia, lo mandó a la lona. Y por supuesto, del séptimo episodio para adelante, lo de Michel Rivera fue sobrevivir
no solo al mejor boxeo de su rival, que ahí sacó todo el repertorio, le vimos recurrir al upper, que no lo había hecho en la primera mitad de la pelea, lo vimos golpear desde ángulos, lo vimos divertirse frente a un hombre que estaba aturdido, que estaba confundido y que no tenía un plan B en esta pelea. No sabemos si ese error de la esquina, no sabemos si no se preparó convenientemente, pero también creemos, y aquí viene a todo lo que descubrimos, por eso lo adelantábamos en el título, a que Michel Rivera todavía no estaba listo para estos grandes retos. Sabemos que de su parte siempre estaba aquel interés por reclamar las grandes peleas, que hace buen rato que estaba exigiendo este tipo de combates y que asumió una pelea complicada y de riesgo, entendiendo y teniendo la seguridad de que daba la talla para ya estar listo para ir a buscar los grandes rivales. Lo que descubrimos hoy es que a Rivera todavía le falta, porque esos defectos que mostró, esas limitaciones, son propias de quien no ha practicado, no ha trabajado en otras herramientas alternativas para poderlas incluir en una pelea como esta, que fue muy estratégica, que fue un verdadero ajedrez, y donde se le plantea un escenario totalmente tóxico, porque está frente a un hombre, o un escenario inhóspito si se quiere, porque está frente a un hombre que le cambia el plan de pelea totalmente. Quien esperaba a un vendaval del lado de Martin, realmente como me pasó a mí, se puede quedar muy sorprendido y en shock porque Martin no hizo nada de eso, al contrario, aprovechó la velocidad, midió bien la lentitud de su rival en la parte defensiva y utilizó, digamos, que las ráfagas, sus combinaciones, sus secuencias de 3 y 4 golpes y además la lentitud de su rival, que fue más allá de la que uno podía imaginar. Yo lo he visto en peleas anteriores, lo vi más rápido que en esta vez, pero también como lo veíamos cada vez que llegaba a la esquina, como que no tenía muy claro el tipo de pelea que tenía que desarrollar, o sea, impuso su estilo temprano, impuso su actitud y después se lo llevó a Rivera Martin en el plano mental y sobre todo en su personalidad boxística. Se mostraba como un veterano, más allá que tiene 3 años más que Rivera, se mostraba como un veterano, un hombre seguro de sí mismo y un púgil que en cierta medida desmiente esas apenas 16 peleas en las cuales ahora son 17, digamos que todo ese trayecto que cumplió en el boxeo amateur y la preparación que tuvo para esta pelea lo muestran como alguien que sí está listo para los grandes desafíos. Porque a ese nivel, al nivel que pelea, se supone que Martin va a pelear ahora con un rival de la estatura boxística de Gervonta Davis, realmente necesita tener mucha personalidad para asumir un desafío de ese tipo donde hay tanta presión. Es posible también que la presión de ser estelarista, la presión de ir a la gran pelea de su vida, lo pueda haber afectado al Azar Salí, no lo sabemos, lo vamos a descubrir con el tiempo por llegar. Es posible que no haya tenido un buen campamento, quizás tuvo algún tipo de problema físico, alguna enfermedad, no lo sabemos, pero realmente el Zar Salí que vimos hoy está muy lejano de los que vimos en las peleas anteriores, porque le vimos una falta total de actitud y de confianza en sí mismo. A medida que iban avanzando los asaltos, no veíamos el hombre aquel que en la esquina no sentí que le dijeran que estaba perdiendo y que tenía que arriesgar un poco más, porque no arriesgó en absoluto, especialmente después del 7º episodio, cuando lo manda a la lona Frank Martin. Y si nos guiamos por los números, ahí les pongo delante una captura de pantalla de lo que fue el resumen de CompuBox presentado allí en Showtime, y realmente los números hablan por sí mismos. En los jabs, donde se suponía que el que tenía que dominar el rubro jabs era precisamente el hombre que tenía mejor distancia y que basa todo su plan de pelea en los jabs, como lo es Michel Rivera. Vean ustedes la diferencia, 22% a 7%. En el rubro poder también, digamos que en esto se esperaba, pero no se esperaba que fuera tanta la diferencia a favor de Martin, 39 a 31%. En el total hay una diferencia notoria entre uno y otro, que incluso se nota en los golpes al cuerpo.
Si bien no lo trabajó de forma asidua el golpeo al cuerpo, hay una diferencia notoria, fueron 48 golpes a lo largo de la pelea que pudo conectar Frank Martin, lo que también habla a las claras de que esta pelea fue muy bien elaborada en términos de estrategia y tenía muy claro el tipo de rival que iban a tener adelante. Yo siento que la actitud fue la primera clave, la segunda fue controlar la distancia, pero no la distancia que uno creía, que era la distancia corta de la pelea, imponer su estilo, su rudeza y sobre todo su vértigo allí en el territorio corto. Al contrario, trabajó desde afuera, fue el que trabajó desde afuera y la velocidad de movimientos y de piernas le permitió siempre llegar y llegar con golpes de poder ante un apático, a un estático Michel Rivera que se vio totalmente perturbado por la velocidad de su rival. Hay un detalle que también muestra a las claras dónde radica la inseguridad y puede haber colaborado también, y es la falta de balance sobre piernas que le noté a Rivera, especialmente por un problema que se da en muchas de estas peleas. Se trata de hombres que están sudando, está cayendo el sudor, y esa publicidad encima de la lona, que es resbaladiza, que es un plástico, al que afectó en esta pelea permanentemente fue precisamente a Michel Rivera. Hubo un momento en el cual él se cae, precisamente dio un resbalón por causa de eso. Lo vi muchas veces cuando iba a iniciar una entrada rápida para entrar en la derecha, iba a dar el paso, después del jab, colocaba el jab, iba a dar el paso hacia adelante acompañando el pie a la derecha. Muchas veces lo vi resbalar y tuvo que cambiar de intención precisamente debido a ese problema. Lo vi fallar muchas veces debido a la inestabilidad que le provocaba la lona, el piso, los avisos allí resbaladizo, y al mismo tiempo creo que en parte cuando la caída del séptimo episodio él queda estancado, o sea, no da el paso atrás y le da todo el tiempo que deseaba y que necesitaba su rival para colocar una combinación rápida que lo pone en la lona. Él quedó como clavado ahí en la lona y puede también haber jugado mentalmente las dificultades que estaba teniendo para poder asentarse encima de esos avisos totalmente húmedos, resbaladizos y que le crean problemas a todos. Pero en este caso no vi que le provocaran problemas a Martin, sí se los provocaron precisamente a Michel Rivera, porque siempre fue el que trabajó encima, ¿no? Por su posición en el cuadrilátero. Recuerden ustedes que el que trabajó por afuera fue Martin, el que se plantó en el centro del cuadrilátero y trató de protegerse siempre detrás del jab, fue Rivera. Entonces lo hacía encima de los anuncios estaban con todo el sudor que caía, la humedad, en fin, le provocó inconvenientes para mantenerse, para balancearse. Y si bien eso no es un justificativo para su derrota, creo que es un problema al que en algún momento van a tener que tener en cuenta, van a tener que tomar, digamos, las providencias, especialmente los entrenadores y todos aquellos que cuidan la carrera de estos púgiles, porque son mínimos detalles que pueden significar una derrota en una pelea que pueda ser pareja y cerrada. Esta no lo fue. Yo creo que no hay ninguna duda de que Martin se la llevó de principio a fin. Yo le di en mi conteo personal 2 asaltos a la Zarza Ali. Yo creo que fue el tercero y el cuarto donde lo vi mejor. Me recuerden ustedes que empezó de menos a más Martin, pero las diferencias en las tarjetas fueron realmente contundentes. 120 a 107, una tarjeta que le dio todos los asaltos a Martin, otra tarjeta 117 a 110, yo creo que esta más o menos se aproxima un poco, o inclusive hasta es generosa esta de 117, 110 con la Zarza Ali, y la otra fue 118 a 109. Una victoria entonces de un Frank Martin que mostró virtudes, que mostró buenas capacidades, que se ve con la suficiente madurez para ir a buscar las grandes peleas, y además está en PBC, lo maneja Errol Spence, tiene una gran influencia allí. Creo que después de la mitad del año, él va a tener seguramente ahora, por allí por abril o mayo, alguna pelea. Y después de mitad de año, si sigue campeón Gervonta Davis, seguramente lo vamos a ver uno contra el otro. Lo vamos a ver enfrentar a Davis en lo que puede ser un gran peleón, porque los dos son rápidos,
los dos tienen buenos movimientos de piernas, los dos son muy inteligentes y obviamente nos pueden regalar una muy buena pelea. En el caso de Lazar Salih, es posible también que haya existido mucha presión por el hecho de que era por primera vez estelarista en Las Vegas, en televisión nacional, y con una enorme expectativa en sus condiciones, en sus posibilidades y en todo ese futuro que él siempre estuvo reclamando. Él siempre reclamó una pelea de este tipo, ya vimos que no estaba listo, pero el asunto es tomar esta derrota con buena cara, empezar de nuevo, empezar a remar de atrás y esperar de nuevo una oportunidad, aunque hay que prepararse mejor para la misma. Suponemos que esa oportunidad recién estaría llegando en el 2024, es decir, para Lazar Salih se viene un 2023 de puro trabajo, de pura enseñanza, de pura mejora en su boxeo y buscando entonces que cada pelea le permita ir mejorando y adquiriendo o mejorando las herramientas que ya tiene. Victoria entonces de Frank Martin seguramente en el 2023. Lo vamos a ver contra Gervonta Davis.